Y ahora sí que sí, presentamos la siguiente mesa del Grupo Vallesol. La temática que vamos a tratar en esta mesa es humanizar el cuidado, uso de la vía subcutánea. Las ponentes son Patricia Gonzaga, coordinadora nacional de enfermería del Grupo Vallesol. Verónica Estec, responsable de enfermería del Centro Vallesol de San Juan. Aquí delante puede ser. Pues nada, vamos a ver este tema, el humanizar el cuidado y el uso de la vía subcutánea. Creo que es algo súper importante, muy propio de enfermería, algo que debemos conocer. Ya nos explicarán las compañeras en qué ámbito y cuándo lo queremos exponer que se usa, pero es algo que definitivamente debemos conocer porque es una vía muy socorrida. Sí, sí. Bueno, y Sí, lo tengo ya, gracias. ¿Tienes micro? Sí. Vale, pues Patricia, ¿verdad? Sí, Patricia. ¿Tú eras? Marina. Gracias. Adelante. Tengo aquí él. Sí, vale. Bueno, lo primero, darle las gracias a Marina por la presentación. También agradecer, bueno, primero buenas tardes, agradecer a los organizadores del Congreso la oportunidad de estar hoy aquí. Dar las gracias también a todas las personas que nos siguen a través de las pantallas y a mi compañera Verónica por acompañarme en esta ocasión. Para aquellos que no nos conozcan y brevemente diré que Vallesol se fundó en 1980 para dedicarse al cuidado de las personas mayores y dependientes, que en la actualidad contamos con más de 50 centros y cerca de 3.500 profesionales que se dedican a su cuidado. Cuando pensé en el tema para esta ponencia, humanizar los cuidados, es una idea que me vino, ¿no? Humanizar. Para humanizar, lo primero que debemos hacer es conocer a nuestros pacientes. A través de la experiencia adquirida, tanto mía como de mis compañeros a lo largo de estos años, y teniendo en cuenta que nuestro paciente viene a pasar su última etapa de la vida y que en esta fase suele haber asociado un mayor deterioro físico y cognitivo, se hace muy necesario humanizar los cuidados, adaptándolos para que sean menos agresivos e invasivos. Uno de los ejemplos más relevantes de esto y que todas las personas que nos dedicamos a este sector nos viene en mente rápidamente es lo que se produce al derivar a un paciente de estas características al hospital. Normalmente llegan a un medio inhóspito, desconocido, aparece el miedo, la desconfianza, la agitación, agresividad, confusión, y en muchas ocasiones son necesarias contenciones, tanto físicas como farmacológicas. Cuando el residente regresa a los centros, en muchas ocasiones el deterioro que presenta es mayor. ¿Podemos evitar estos traslados hospitalarios? ¿Podemos prevenir estos traslados? ¿Podemos aliviar sintomatologías en nuestros residentes? En esta ponencia presentaremos la vía subcutánea como una técnica que puede ayudar a humanizar los cuidados mejorando la calidad de vida. Muy brevemente, porque entiendo que todos ya lo conocemos, diré que la vía subcutánea es aquella que se aplica debajo del tejido subcutáneo, que el tejido subcutáneo es la tercera capa de la piel, la más profunda, la que se encuentra por debajo de la dermis y la epidermis, que rodea todo el cuerpo y que su espesor varía en función de la zona. Los principales usos que en los centros damos a la vía subcutánea son dos. Uno es el de medicar y otro es el de hidratar. Ambos usos los veremos en los aspectos técnicos más ampliamente. ¿Cuándo ponemos una vía subcutánea? Pues pondremos una vía subcutánea cuando haya incapacidad para la devolución. Cuando hay una pérdida temporal de la vía oral, como puede ser cuando tengamos una disfagia transitoria o una ingesta inadecuada. Para aliviar sintomatologías, cuando haya cuadros confusionales, alteraciones de la conducta, disnea, tos, secreciones, cuando aparezcan también síntomas como náuseas, vómitos o convulsiones, y en caso de su oclusión intestinal, mientras que se resuelve el proceso agudo, la utilizaremos para hidratar al paciente. También utilizaremos la vía subcutánea en los procesos infecciosos. Se pueden administrar antibióticos por vía subcutánea. Además, no solo con un uso paliativo, o sea, curativo, sino también, como veremos más adelante, como tratamiento paliativo. Para el control del dolor, uno de los usos que más conocemos, como son las bombas de morfina en los pacientes oncológicos.
en la dificultad del acceso venoso. Muchas veces nuestros pacientes con deterioro cognitivo, presentan poca colaboración, fácilmente no nos dan un brazo para que le pinchemos. Necesitamos en ocasiones contenciones, ¿no? Pues para evitar esa contención y por la fragilidad venosa se puede utilizar perfectamente la vía subcutánea. Cuando tengamos problemas en la boca, heridas, lesiones, que no nos permitan en los que tengamos esa pérdida temporal de la vía oral, utilizaremos la vía subcutánea. Y el uso quizás más conocido hasta ahora de la vía subcutánea, que es la situación de final de vida, sedación o agonía. ¿Cuándo no podemos usar? No utilizaremos la vía subcutánea en casos de urgencia o situación de shock, cuando querramos reponer un volumen muy amplio de líquidos, no es la vía de elección. Con determinados tratamientos o fármacos, ya que producen mucha irritación a nivel local y pueden producir incluso necrosis. Cuando tengamos edemas masivos, en casos de anasarca. Y luego las otras limitaciones son un poco a nivel local. Evidentemente, cuando tengamos una piel dañada por radiodermitis, en caso de radioterapia, o cuando haya una infiltración tumoral, evitaremos esas zonas, pero podemos utilizar otras. ¿Por qué elegir la vía subcutánea? Pues elegiremos la vía subcutánea porque es poco dolorosa. La piel tiene pocos receptores del dolor, por lo tanto, para nuestro paciente es la vía ideal. Es sencilla, es una técnica fácil, no requiere que tengamos una gran habilidad para poder colocarla. Poco agresiva, evita múltiples pinchazos. Si bien la vía intramuscular, para poner un tratamiento tenemos que pinchar durante todos los días, con la vía subcutánea, con un único pinchazo, podemos administrar durante días el tratamiento. Es segura, fácil uso y mantenimiento, no precisa de parinización. Tiene una abundante vascularización, lo que favorece el paso al torrente sanguíneo y por lo tanto la biodisponibilidad es similar al resto de las vías parenterales. Evita el primer paso del metabolismo hepático, ya que no se toma por vía oral. Y luego tiene gran elasticidad. El tejido conectivo tiene la capacidad de ceder para absorber grandes volúmenes y volver después a su situación. Pocas complicaciones frente a la vía intramuscular e intravenosa. No se presentan hematomas, hay menos riesgo de hemorragias, no hay riesgo de flebitis ni de extravasación. Se puede administrar en pacientes anticoagulados. Nos permite combinar fármacos, hasta 3, pero en ocasiones en infusores podemos llegar a administrar hasta 5 tratamientos. Evita la sobrecarga hídrica, ya que el paso no es directo al torrente sanguíneo, lo cual es muy útil en pacientes con insuficiencia cardíaca terminal. El coste sanitario es menor, no solo porque el material es más económico, sino porque requiere de menos recambios. Y luego vuelvo a resaltar que para mí es muy importante, facilita las altas hospitalarias, ya que aquellos pacientes que están recibiendo tratamiento antibiótico con un deterioro cognitivo en el hospital pueden volver antes a las residencias para terminar esos tratamientos, y evita ingresos porque aliviamos clínicas con las que vamos al hospital mediante el uso de la vía subcutánea. Complicaciones. De verdad que las complicaciones de la vía subcutánea son pocas y de fácil resolución. Tenemos irritación, infección, hematoma, induración y edema. La verdad es que son pocas y se resuelven rápidamente cambiando el lugar de punción. Mi compañera Verónica os va a hablar ahora de los aspectos técnicos de la vía subcutánea. Gracias. Lo que quieras. Vale. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, el primer aspecto a valorar para la colocación de una vía subcutánea es la zona que vamos a elegir dependiendo del tratamiento instaurado. Por ejemplo, si vamos a administrar grandes volúmenes, vamos a elegir los cuadrantes superiores del abdomen. Si vamos a pasar medicación, por ejemplo, en un paciente que está agitado, vamos a elegir la zona escapular, que va a ser una zona de difícil acceso para que el paciente tenga el riesgo de quitarse la vía. Es importante también tener presente la postura habitual del paciente y la movilidad. Es decir, también vamos a evitar zonas de pliegue, articulaciones y prominencias óseas. Los tipos de catéteres más usuales y el más conocido es la palomilla, que es una aguja de acero con alas que permite una buena fijación. El inconveniente de la palomilla es que puede producir reacciones a nivel local. El catéter periférico también lo podemos utilizar para instaurar una vía subcutánea. Tiene una aguja guía, una cánula de teflón, y a diferencia de la palomilla es que no tiene una adaptación tan efectiva como en el caso de la palomilla. El catéter endovenoso adaptado tiene la ventaja de los dos, de la palomilla y el catéter periférico.
permite una buena fijación y queda inserto el teflón a nivel subcutáneo. También tenemos otros dispositivos que se utilizan más en pacientes paliativos, que es el dispositivo tipo Neria y el dispositivo tipo Neria Guard, para tratamientos en pacientes oncológicos. Las principales formas de uso que le vamos a dar a esta vía es la de medicar y la de hidratar. La de medicar será mediante bolo o infusión subcutánea intermitente y infusión continua. Las características de la infusión subcutánea intermitente es que va a mantener que los niveles plasmáticos, no son constantes. Hay un efecto pico, es decir, que si administramos una medicación para tratar de determinar sintomatología, el inconveniente es que pueda volver a esa sintomatología aparecer tras la administración. Y la administración puede ser puntual o periódica. Los usos es la medicación aguda, la podemos administrar fármacos tanto pautados, como sería el caso de un antibiótico, por ejemplo, o a demanda para aliviar sintomatología, como es el caso, por ejemplo, de la morfina cuando se utiliza en rescates. Es importante tener en cuenta que el volumen máximo en la medicación aguda es de 2 mililitros y además tras cada bolo debemos de realizar un lavado con suero fisiológico para asegurarnos que la medicación entre en el tejido subcutáneo. El antibiótico, consideramos que la utilización del mismo en el paciente geriátrico tiene una intervención tanto paliativa como curativa. Los pacientes de nuestras residencias, de nuestros centros, son pacientes que presentan grandes síndromes geriátricos, como inmovilidad, pueden tener malnutrición, incontinencia, pueden sufrir también, tener disfagia. Todo esto conlleva a que puedan sufrir infecciones urinarias a repetición o broncoaspiraciones. ¿Qué nos va a permitir el antibiótico en estos casos? Tratar el foco, pero además mejorar la sintomatología. Es decir, vamos a mejorar la fiebre y el mal estado general que pueda tener el paciente en ese momento. La infusión subcutánea continua, las características que presenta es que los niveles plasmáticos son constantes, no existe un efecto pico y permite administrar, por supuesto, volúmenes más grandes. Podemos administrar fármacos de 3 o incluso hasta 5. Los dispositivos que se utilizan es el infusor elastomérico y este tipo de infusor lo utilizamos más en pacientes paliativos o con dolor continuo. Los fármacos más utilizados, que lo podemos administrar en nuestros centros, son los analgésicos opioides, como el cloruro mórfico, el más habitual, que lo vamos a utilizar para dolor, disnea, tos y también diarrea. Los antiinflamatorios, como el diclofenaco, lo vamos a utilizar para la fiebre y el dolor. El midazolam, para sedación y convulsiones. Antipsicóticos, como el haloperidol, para náuseas, vómitos, y también para delirios, y el Sinogan también. Cabe destacar que de estos 4 grupos, tanto el diclofenaco como el Sinogan se tienen que administrar de forma individual y no se pueden mezclar con otros fármacos. Además, los corticoides, como la dexametasona para tratar el dolor y la disnea, antiespasmódicos como la buscapina es muy útil para las secreciones, estertores y cólicos, los antieméticos como el pimperan y los diuréticos para tratar el edema y también en los pacientes con insuficiencia cardíaca terminal para aliviar la sintomatología. De estos grupos también es importante destacar que tanto dexametasona, hidrocortisona y furosemida no se pueden mezclar. Los antibióticos. Bueno, si bien no está incluido en la ficha técnica su administración de forma subcutánea, sí que son los más evaluados es la ceftriaxona y el ertapenem. La ceftriaxona sí que está aprobada en Francia y tanto la ceftriaxona como el ertapenem debemos de diluirlo en 50 centímetros de suero fisiológico
para evitar posibles reacciones locales. La ceftriaxona además podemos pasarla con lidocaína, el 1%, para evitar el dolor en el momento de la administración. Existen otros antibióticos, como los que figuran ahí, amikacina, genta, ampicilina, tobramicina y tecloplamina, que no hay tantos estudios sobre estos antibióticos, y cabe destacar que la amikacina y la gentamicina sí que producen reacciones locales importantes a nivel local. No se debe de usar diazepam, metamizol, paracetamol ni clopromacina, porque son irritantes y presentan un alto riesgo de precipitación. Y el cloruro de potasio, el uso es limitado. Las principales formas de uso también es la que también es muy importante para nuestros residentes y para el paciente geriátrico, ya que simplemente, no solamente vamos a rehidratar y reponer electrolitos, sino que también vamos a anticiparnos a una posible deshidratación. Como dijo mi compañera anteriormente, el paciente geriátrico en el transcurso del día puede sufrir diferentes comportamientos o estar más agitado o tener menos ingestas líquidas, por lo cual veremos que el paciente tiene boca seca, que puede estar con fiebre o con astenia. Entonces, lo que hacemos en estos casos es por la noche instaurar una vía subcutánea y administrar un suero para evitar esa posible deshidratación. Las soluciones a infundir son las isotónicas, como es la solución salina al 0,9%, el suero Ringer lactato, y después el glucosado, que es menos recomendado, ya que no aporta electrolitos. No debemos administrar soluciones hipotónicas, ni hiperosmolares, ni suero glucosado al 10. Las formas de difusión es continua en 24 horas, que puede ir con un goteo de 40 a 60 mililitros hora, y en estos casos podemos administrar hasta 3.000 mililitros de solución salina al 0,9. Entonces utilizaremos 2 puntos de punción, 1.500 mililitros por cada zona de punción. También el suero glucosado al 5 se puede pasar un volumen total de 2.000 mililitros y lo mismo, 1.000 mililitros por cada punto de punción. La infusión nocturna, que es la que comentaba anteriormente, que sí la realizamos en nuestros pacientes para anticipar esa posible deshidratación. Podemos administrar 1.500 a más o menos 1.600 con un goteo de 80 mililitros hora. La infusión en bolo, 500 mililitros por hora, es bien tolerada, pero de menor uso en nuestras residencias por el posible riesgo que conlleva con los edemas locales. Los cuidados que necesita una vía subcutánea simplemente será inspeccionar el punto de punción, revisando si posibles fugas, infección, irritación. En pacientes anticoagulados vamos a vigilar la aparición de posibles hematomas, sangrados. Este catéter podemos cambiarlo cada 7 días. Y es importante que tengamos en cuenta que si pasamos medicación en bolo, siempre recordar que debemos hacer un lavado por ese catéter para que la medicación, asegurarnos que esa medicación llegue al tejido subcutáneo. Y bueno, cubrir las mezclas fotosensibles como la morfina, dexametasona y haloperidol. Y hasta aquí. Cuidados. Vuelvo a adelantar, pero ya es una falta que te vayas a ver. Nada, ya para terminar, volver a dar las gracias y bueno, para concluir deciros que la vía subcutánea en los centros sociosanitarios y de personas mayores tiene múltiples ventajas, que tienen pocas complicaciones a nivel técnico, tiene un gran beneficio para nuestros pacientes que tienen un deterioro físico y cognitivo, y que humanizar el cuidado mediante el uso de esta vía mejora la calidad de vida del paciente. Que nos animemos a usarlas, que tiene muchos beneficios, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a las compañeras Patricia y Verónica por la intervención. La verdad es que, bueno, felicitaros porque
ha tenido una acogida increíble, los compañeros están diciendo que les ha resultado muy interesante, que gracias por acercarles esta vía y tienen un par de preguntas para vosotras, ¿vale? Sí. Gracias. Sí, claro. Dinos. A ver. Bueno, la primera pregunta que ha hecho una compañera dice, ¿los antibióticos no son muy agresivos para administrarlos por esta vía? No, se pueden administrar por vía subcutánea. Se pueden, sí que es verdad que no hay, lo hemos dicho, en las fichas técnicas no figura su uso, pero la evidencia de uso propia sí que nos dice, o sea, sí que se puede. La cetiaxona y el Imbaz, el ertapenem, se pueden administrar. Son muchos más, pero esos dos en concreto, perfecto. Para la agresividad. Pero vamos, no para la agresividad, un Reacción, poco ¿no? porque el Imbaz no tanto, ¿no? Pero la cetiaxona es un poco irritante, o sea, produce un poco de dolor. Si lo haces más rápido, entonces por eso se le pone el lidocaína 1%, pero de verdad que no, se pueden administrar. Y se administran ya. De hecho, no sé si he entendido bien, habéis nombrado que en otros países ya está... En Francia. Ya está aprobado. la cetiaxona. Se utiliza aunque no Sí, esté... sí. Vale, vale. Qué bueno, muchas gracias. También preguntan... ¿Cuál es la cantidad máxima? Sí, ahora mismo recordáis. ¿Cuál es la cantidad máxima de cloruro potásico que se puede infundir por esta vía? Cloruro potásico de 30 a 40 mil equivalentes. Ah, perfecto. Muchas gracias. A ver, creo que tenían otra pregunta. Bueno, no, más que una pregunta ha sido así un poco a modo de reflexión que ha dicho una compañera que cree que esta vía se utiliza poco en España. Se utiliza poco. Por desconocimiento. Totalmente, totalmente. Yo creo que, y lo hemos dicho, ¿no? Y creo que en los centros en los que trabajamos, ¿no? Con el paciente que tiene un deterioro cognitivo y físico, en el que los traslados de verdad es muy importante, su uso es muy importante, porque se pueden aliviar muchas sintomatologías y podemos prevenir, por ejemplo, las deshidrataciones que en estos pacientes son muy rápidas. Se había asociado mucho su uso al paciente paliativo, ¿no? Sí, a oncológico, a paciente, pero se está extendiendo su uso ya y la verdad es que es la gran desconocida. Es la gran desconocida. Y hidratar, o sea, es que estamos hablando de 3 litros, ¿eh? que se pueden administrar Totalmente. por vía subcutánea. Una pregunta que os quería hacer yo así, este tipo de, o sea, esta vía, la vía subcutánea, con el tipo de tratamientos que habéis nombrado tal y cual, ¿está también recomendada en paciente pediátrico? ¿O hay diferencia entre adulto y pediatría en este aspecto? Lo desconozco, fíjate, por la experiencia de uso, pero vamos, podemos buscar bibliografía. No, o sea, que en ese sentido... Yo me hago el trabajo fíjate, también. que es que aparte, yo creo que no hay mucha experiencia de uso. Cuando tú intentas buscar bibliografía y estudios, todos hablan del paciente, la mayoría es paliativo y empezamos a extender un poco al nivel de paciente geriátrico, ¿no? Yo de pediatría no he leído absolutamente nada. Supongo que pediátrico, paciente, claro, paliativo, pediátrico sí que se utilizará, pero pues sería interesante buscar porque además... Por la dificultad de la claro, función. la dificultad de la función de los sería puntos interesante. que se ha me lo apunto yo también para buscarlo. Es interesante, es interesante. Pues muchas gracias por vuestras aportaciones, ha sido muy interesante. Gracias, compañeras. Hasta luego.